científico Konami Marikichi Kijite Fatun Maja Yasta Finamanta. Vamos a continuar con la clase tratando dos sonidos consonantes que serían la B y la R. La B y el R. Primero vamos a tratar de entender la B. El sonido consonante B generalmente nos va a ayudar a describir y a definir la fertilidad de los territorios cultivos, la fertilidad de los territorios. Así, por ejemplo, la fertilidad de los territorios que están emplazados generalmente en los valles interandinos. O sea, son parecidos a la pampa en el sentido que hay emplanadas que hacen posible los cultivos y las tierras fértiles. Entonces, a estos territorios se ha venido a conocer bajo múltiples nombres, como serían, por ejemplo, el muy conocido Valle Sagrado de Urubamba. Sabemos oírla, podría haber sido Urubamba, con las características geológicas de la planicie. Pero es Urubamba porque esas características están acompañadas por el pase de los ríos, pase del río y como consecuencia la fertilidad de la tierra. Así como Urubamba tenemos muchísimos nombres: Villabamba, Bambamarca, Querobamba, y así podríamos nombrar muchísimos nombres a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. Entonces, lo esencial en el uso de la B y en la combinación específica que produce la palabra bamba, lo esencial en el uso de la B es que nos está ayudando a describir la fertilidad del territorio. La fertilidad del territorio plano. Entonces, lo que generalmente vamos a construir con la consonante B está acompañado con un externo, la A, y con la M, de protectividad. Ahí se puede entender porque la M nos habla de protectividad, de crianza, de la condición maternal de la Pachamama. Por eso, la palabra que se va a construir con la consonante B generalmente y mayormente es B-A, Bamba. Es la palabra fundamental que podemos construir con la consonante B. Definir con mayor exactitud Bamba sería un valle, una territorialidad más o menos plana, de buena fertilidad del territorio. Territorio fértil sería Bamba. No es por casualidad que Urubamba, el Valle Sagrado, es el territorio más fértil que podemos conocer. Es uno de los territorios más fértiles que podemos conocer en el Tahuantinsuyo. Pero igualmente existen otros, Huancabamba,
Guayabamba. Es decir, siempre vamos a ir encontrando a la denominación Bamba como una forma de nombrar los territorios fértiles. Y la fertilidad de la tierra supone la fertilidad de la vida, la fertilidad de la misma sociedad, la misma colectividad. Es fértil. Entonces la palabra que construimos generalmente con la B sería Bamba. Bamba. Pasando ahora a lo que es la consonante, el sonido consonante R, lo que el sonido consonante R nos permite o nos ayuda es a describir o definir los momentos y las características del cambio en los procesos. O sea, habíamos visto, por ejemplo, que la vida y la dinámica de los procesos, ¿no? Entonces, la N nos ayuda a describir los procesos, pero la R nos ayuda a describir los momentos de ruptura, de cambio en los procesos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Uruguay, hacer, ya estamos definiendo un cambio con respecto al no hacer. Hacer. Estamos ya definiendo ese momento. De la misma manera, cuando decimos Ranti, estamos definiendo el momento del intercambio que anterior en nuestra cosmovisión y en nuestro mundo ancestral consistía en lo que en castellano se llama trueque, el intercambio de valores generados en la labor se truequeaba, es decir, usted me da un mate de papa, yo le doy a cambio un mate de trigo. Ese es un trueque. Entonces, Ranti, la R está ayudando a definir ese cambio, ese intercambio. Con la imposición del colonialismo se termina traduciendo inevitablemente Ranti como el acto de comprar. Pero lo de comprar, el intercambio con monedas, no existía en nuestro Tahuantinsuyo. No había una intermediación a través de la moneda. El intercambio era directo. Y los valores se podían respetar mutuamente porque era directo. Podría haber sido que el peso de la papa sea un poquito más que el peso del trigo, no importaba porque era de común acuerdo. Los valores se intercambiaban de común acuerdo, de común satisfacción. Entonces Ranti y la R nos está ayudando a definir el intercambio. También podemos decir Araki, el verbo separar. Igualmente nos está ayudando a describir el momento del cambio entre la condición de estar juntos a la condición de estar separados o divididos. Araki, R. Otra de las palabras que podemos usar con R sería Rimay. También está expresando el momento en que en la condición de estar callado cambia a la condición de estar hablando. Del silencio al sonido. Prima. También en ese momento se usa la R. Otro de los momentos en que se usa normalmente la R es la palabra Ratay.
Ratai, que significa encender. El momento en que lo apagado se enciende, el cambio a la condición de apagado a la condición de encendido. Otra de las palabras que podemos identificar con él sería Urmai. En la palabra Urmai está interviniendo para ayudarnos a describir que la condición de estabilidad cambia a la condición de desestabilidad y caerse. Urmai quiere decir caer. Igualmente el aire podemos usar en otras palabras como Riti. Riti igualmente es cuando la condición del agua cambia a la condición de miel. Riti. El agua, Riti, que nos describe el cambio en la condición líquida del agua a su condición sólida. Se cambia. Siempre el aire nos está asistiendo para poder describir los cambios, las condiciones, características de los procesos, etc. El momento que define los cambios. Por eso podemos decir pajari, como nacer. El momento en que la condición de gestación cambia a la condición de nacimiento. Eso incluido el tiempo. Bajari quiere decir futuro. La condición del momento va cambiando a lo que viene. Futuro. Bajari. Por eso decimos Bajari, a decir mañana. Futuro de mañana. Entonces, eso es en las palabras en las que uno puede usar la palabra eres. Y por eso, como decíamos en la clase anterior, cuando usamos la palabra Incari, estamos hablando que la condición de Inca, la eres, genera el cambio de puesta en movimiento. Ere Incari, el caminar del Inca. Describe el cambio entre la condición estática, digamos, del Inca, a la condición de movimiento del Inca. Incari, eso la eres. Entonces, ¿qué más podemos nosotros hablar de la ERE? Una palabra bastante usada en la edad de los niños es Virutu, muy usada en el campo, en las labores diversas, en la vida cotidiana es Virutu, que quiere decir cortar. Virutu, y podemos cortar los pastos, por eso usamos una brutuna, una herramienta que nos sirve para cortar. Bruto, y podemos decir cuando vamos a cortar el cabello de los niños. Tenemos tradiciones que todavía se conservan en las ceremonias en que se corta el cabello de los niños. El primer corte. Bruto. ¿Qué está diciendo Bruto? Y nos está diciendo el momento del cambio del cabello largo a cabello corto. El momento del cambio del pasto crecido al pasto cortado. Esa sería la forma más frecuente en que nosotros usamos la palabra adulto. Dicho esto, habiendo abordado la letra, la consonante B y la consonante Eri, quisiéramos terminar haciendo un ensayo de traducción. Cuando nosotros decimos marca, en la lengua quichua chanca,
para poder definir marca, tendríamos que considerar la M, que es la productividad, la A, el mundo externo, la R, el cambio en los procesos, y la K y la A, la acción de la gente. Extraordinario. Es una territorialidad en el mundo externo que permite proveer intensamente al conjunto. Se marca, nosotros lo pronunciamos como un conjunto de ayllus, y el conjunto de ayllus incluye a los seres humanos, a los seres vivos todos, y a la territorialidad en la dinámica de la vida que está caracterizada por la marca. Es decir, la marca es un conjunto de ayllus que podrían convivir, creando abundancia y creando esa característica de reciclo permanente del dar. Cuando una colectividad se caracteriza por dar, sí, cuando es Inca, cuando tiene la cualidad de Inca y está caracterizada por dar, todos en la comunidad reciben, porque todos dan. Pues la relación entre dar y recibir es Yananki en nuestra cosmovisión. Es decir, conforme la sociedad crece y se desenvuelve dando, cada uno de los miembros tienen esa cosmovisión, esa manera de vivir, y en consecuencia no existe la pobreza. Todos dan, todos tienen algo que dar, y todos reciben, todos tienen algo que recibir. Si tú te afirmas, si tú te sostienes, te enraizas en la acción de dar, lo que resulta de esa forma de vida es, por un lado, la abundancia y como consecuencia la satisfacción plena. Nadie puede quedar excluido de los beneficios de ese proceso. Entonces, cuando hablamos de marca, estamos hablando de un conjunto de ayllus que viven dando y recibiendo. Tienen características comunes, obviamente. Tienen características comunes, las tradiciones, el idioma, las formas de algunas tecnologías. Tienen sus propias personalidades, pero logran entretejerse y generar abundancia en beneficio de todos. Eso es marca. Muy diferente a la traducción que han hecho los escolásticos, que lo han traducido como pueblo. Pueblo es un concepto que lo podemos aceptar en tanto y en cuanto esté hablando de las características que nos gustan. Sin embargo, pueblo para la sociedad, para la civilización, está íntimamente ligado a pobreza. Y en nuestra cosmovisión, en nuestro mundo, la marca, el enlazamiento de ayllus está relacionado íntimamente a la riqueza. El todo nivel. Llámenlo material y espiritual. Entonces, esa sería una forma de definir con más certeza el concepto de marca. Por eso había ensayado en algún momento la definición del concepto nación. Lo más parecido al concepto nación en nosotros sería Hatun marca. Es decir, que la relación de ayllus, el entrecrecimiento de ayllus, da como resultado un gran tejido de ayllus que están hermanados por un idioma, por costumbres, por características que le dan una personalidad en conjunto, definida, a lo cual podemos llamar nación. Por eso la nación chanca
mi manera de entender, está definida por el idioma, por la territorialidad, donde se ha desplazado, donde se ha entretejido esos años, lo cual no niega ni quiere decir que acá se hace una unidad. El concepto de nación, a nuestra manera de ver, en nuestra cosmovisión, no tiene nada que ver con la unidad. La unidad niega, subordina, centraliza y crea la opresión de unos sobre otros. Toda unidad crea el dominio de unos sobre otros. Eso es así. Solo la diversidad supone el respeto y la posibilidad de interactuar todos en condiciones de equilibrio, balance, armonía y alegría. Por eso nosotros decimos es un tejido de naciones. El Tahuantinsuyo es un tejido de naciones en una territorialidad sin fronteras o una espiritualidad sin fronteras. Es decir, es importante entender este concepto para no repetir errores muy comunes que tienen que ver con nacionalismo, que tienen que ver con pueblo, pobreza, etcétera, etcétera. Terminadas estas dos consonantes, es todo lo que puedo aportar por hoy. Yo creo que hemos terminado y pasaríamos a hacer un repaso de lo aprendido hasta hoy. Con lo cual, me despido y será hasta la próxima.